Bienvenidos, hermanos queridos, a la parte número 14 de nuestra serie de estudio Hablemos del juicio de los vivos, aclarando dudas y expandiendo nuestro conocimiento sobre el tiempo solemne que estamos viviendo, tiempo de juicio, tiempo final de la historia de este mundo. Esta es la parte 14. Gracias a Dios por ello. Vamos a tener una oración para, sin más preámbulo, aprovechar el tiempo y comenzar nuestro estudio. Así que les invito a que donde están puedan postrarse de rodillas para orar a nuestro Creador. Nuestro bendito Padre, nuestro Dios Todopoderoso, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre. Señor, una vez más, en este estudio solemne, antes de comenzar, me encomiendo en sus manos poderosas de amor, de misericordia, para que pueda usarme y pueda decir a sus hijos las palabras que usted desea que escuchen. Es su poder, es su espíritu quien impresiona los corazones, Señor eterno. Todos aquellos que con sinceridad desean conocerle, que sus corazones sean impresionados para que vean la verdad de las cosas y tomen decisiones de vida eterna. Es su mensaje, Señor eterno. Sé que seguirá permitiendo que estos mensajes lleguen a miles de personas para que sean advertidas antes de que sea tarde. Gracias, Padre eterno. Gracias por su misericordia y por esta oportunidad que tenemos aún con libertad de estudiar. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hoy nos compete algo impactante. Yo pensaba que en la parte anterior habría tiempo para ver este asunto, pero no dio tiempo. Sin embargo, si no ha visto la parte número 13, véala. Es impresionante también. Nos abre los ojos acerca de la realidad hacia la cual vamos encaminados. Hacia dónde nos lleva esta situación de ecumenismo, de liderazgo, de apostasía. De eso hablamos en la parte 13. Y hoy, ustedes ven aquí la imagen que tengo al lado. ¿Qué representa esta imagen? Representa varios periodos de la historia. Y sale una mano, cual si fuese una mano divina, dando las pinceladas, pintando el cuadro. Esto denota la idea de que Dios ha permitido que los sucesos de la historia se den acorde, a su propósito divino. Y la historia está relacionada entre sí porque eventos que ocurrieron tiempo atrás, hace miles de años o cientos de años, se vuelven a repetir. Ya se han repetido algunos en la historia parcialmente, pero vamos a ver cómo en la historia, hermanos queridos, está contenido el diagrama de la secuencia de los eventos finales. Usted se ha preguntado si todavía no ha visto los temas, a lo mejor sea este el primer tema. Quizás se pregunte quién dice la verdad acerca de las cosas. Unos dicen que el juicio es parejo para todos al final del tiempo de gracia general para toda la humanidad. Otros dicen que es con la ley dominical que empieza el juicio por los vivos. Y sin embargo, este servidor les está diciendo que el juicio es antes de la ley dominical, que la ley dominical es el cierre del juicio para el pueblo adventista. Sin embargo, continúa para el resto de personas que dicen ser cristianas, porque el juicio comienza por aquellos que dicen ser cristianos. El juicio de los impíos se lleva a cabo durante el milenio, ¿no? Bien. Yo voy a mostrarles unas citas poderosas que probablemente ustedes nunca han leído, donde Dios a través de su profeta, su profetisa, dice claramente que los eventos finales están registrados en la historia
Entonces significa que en la historia, a través de los siglos, debe haber un diagrama que nos muestre cuándo ocurre el juicio por el pueblo elegido, cuándo viene el siguiente evento, cuándo el papado toma control, cuándo se cierra la gracia completamente para toda la humanidad. Y yo les decía, para los que no logran entender estas cosas de que, bueno, dicen cómo puede haber dos cierres de gracia, el cierre de gracia es mencionado como uno solo en la Biblia, pero es que no nos tomamos el tiempo de analizar las cosas. Imagínense que hay un día de examen final, es un día completo, pero se examina primero al grupo que tuvo más tiempo para estudiar, que tuvo todo el contenido. Si se examina primero, es que el juicio comienza evidentemente por ellos y termina antes por ese grupo que es examinado primero, porque tuvieron gran cantidad de privilegios que los demás no tuvieron, se les da más tiempo a los demás. Pero luego sigue el juicio por los demás y llegará el momento en que el día del examen termina. Y la Biblia nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios, por su iglesia. Entonces, evidentemente, si somos juzgados primero, cuando los demás sean juzgados, ya no habrá juicio por nosotros. Eso es algo que no es difícil de comprender si estamos abiertos y sacamos los prejuicios de nuestra mente, los preconceptos. Bien, quiero continuar y hay un detalle que olvidé leerles que va a servir para todos aquellos hermanos que están sufriendo la oposición, que han sido separados de la iglesia por defender la verdad, por defender lo que es correcto, por denunciar el error. En la parte anterior estudiábamos lo que significa estos textos, ¿recuerdan? Apocalipsis 3, 9 al 10. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice el Señor, al pequeño remanente fiel. Yo les decía algo que seguramente sonaba muy pesado y muy difícil de digerir al principio, que aquí lo que está diciendo es: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser adventistas y no lo son, sino que mienten. Y ellos se van a postrar ante el remanente que se conservó fiel y van a reconocer que Dios siempre amó a ese grupito que defendió la verdad. Vimos la cita donde decía, o donde dice, que son adventistas apóstatas los que representan. O sea que la sinagoga de Satanás es la iglesia compuesta por aquellos adventistas que han renunciado a la verdad, que pisotean la verdad y están enseñando cosas contrarias al mensaje. Permítanme un momento. Están enseñando cosas contrarias, han cambiado nuestra religión, llevan todavía el nombre de adventistas, pero es de nombre, por eso la cita o el texto bíblico también les dice adventistas nominales, solo de nombre. A eso se refiere. Entonces, en relación a esto, hay un texto poderoso en la Biblia que es una profecía relacionada con este evento de cuando aquellos que nos odiaban, que decían ser nuestros hermanos en el pasado, pero que nos despreciaron, nos echaron de las iglesias por defender el bendito mensaje que Dios dio a la iglesia remanente, van a reconocer que Dios ha amado a este pequeño remanente que se ha mantenido en pie defendiendo la verdad. Y vean ustedes aquí en nuestra Biblia electrónica, en el libro de Isaías capítulo 63, versículo 5, dice así la palabra de Dios: Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos.
palabras impresionantes, palabras proféticas que señalan precisamente el momento del cual habla Apocalipsis, el momento que estábamos viendo, que es precisamente este Apocalipsis 3, de 9 al 10, cuando reconozcan que están perdidos y se postren ante los pies de los santos y reconozcan que Dios en verdad se ha mostrado, que Dios siempre amó a ese pequeño remanente por mantenerse fiel. Y impresionante, como dice el texto, para los que son fieles, tomen aliento al escuchar estas palabras. Vosotros los que tembláis a su palabra, la palabra de Jehová, escuchen los que han sido defraternizados, los que siguen siendo echados por defender la verdad, por defender el adventismo histórico. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, que os están expulsando, aquellos que les desprecian y les han echado. Ellos dicen Jehová sea glorificado porque ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios en un terrible engaño. Por eso el Señor dijo también, llegará la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hay un engaño a causa de los dirigentes malos que engañan al pueblo y le han metido en la cabeza a la gente que los que denunciamos el error somos enemigos de la iglesia cuando los enemigos son ellos mismos. Entonces la gente, cuando es defraternizado un hermano que es fiel, cuando son echados aquellos que les perturbaba la paz a los que quieren vivir en pecado, ellos glorifican a Dios aparentemente, creen que son el pueblo de Dios. Pero dice, pero Él se mostrará para vuestra alegría. Dios mostrará del lado de quien ha estado siempre. Y ellos serán confundidos. Y es precisamente de lo que habla Apocalipsis, ¿no? La cita que leímos. Bien. Entonces, pasamos ahora a lo que sigue. Vamos a avanzar por acá. Comercio. Bien. Eventos de los últimos días, página 193, párrafo 3. Dice así la palabra inspirada. Perdón, no es esta cita. Esta fue precisamente las que leímos anteriormente. Mil disculpas. Vamos a ubicarnos en lo que nos compete. Sería... Bien. Ahora sí. Aquí lo tenemos. Es el libro El conflicto de los siglos, página 118. También está en Eventos de los últimos días, página 15, párrafo 2. Leemos lo que dice. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Las profecías anuncian el porvenir, lo que está por venir sobre nosotros, los que nos viene encima, con la misma claridad como cuando el Señor Jesús dijo que iba a morir. ¿Recuerdan? ¿Por qué los discípulos no entendieron que el Señor estaba diciendo que Él tenía que dar su vida? Porque su mente andaba divagando en querer ser el primero, en querer ser el número uno, en tener el puesto más grande en el reino que ellos pensaban que el Señor iba a establecer aquí en la tierra. Entonces vemos aquí el gran daño que hace a nuestra mente, los preconceptos, los prejuicios, las ideas preconcebidas, cuando no queremos desconectarnos, desprendernos de ellas, entonces no nos permiten comprender el mensaje
importantísimo para esa hora. No lo pudieron entender. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Las profecías son claras, pero aquellos que están llenos de prejuicios, de preconceptos, no entienden nada. Pueden ver parte de los temas y dicen, no, eso es suposición, eso es especular, pero es que no se toman el trabajo de ver todo el contenido presentado, y así hay muchos que no entienden porque no abren la puerta, no dejan el orgullo laodicense que nos carcome de pensar que lo tenemos todo, que nada tenemos necesidad, que lo sabemos todo. Otros están empeñados en que la verdad, toda la verdad ya fue dada, y que no, si se presenta algo novedoso, que por supuesto no debe contradecir lo anterior, pero no, lo que los pioneros enseñaron hay que quedarse allí, como que los pioneros recibieron toda la luz. Eso es un tremendo error. Entonces terminamos de leer la cita. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Escuchen bien. Acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. De repente nos pueda sacudir esto y decir, ¿en serio? Porque yo no entiendo nada. A mí me parece algo tan complejo que no puedo entender. Hay muchos obstáculos en nuestra mente. Y también no dedicamos el tiempo suficiente para estudiar la Biblia con oración, con humillación, para estudiarla junto con el espíritu de profecía, este gran tesoro que nos amplía, que nos ayuda a entender muchas cosas de la Biblia, que se relacionan uno con otro y no se contradicen, es la misma palabra de Dios. Por eso no podemos entender, pero aquí dice que ha sido presentado todo con claridad. Pero hay un grupo de adventistas diciendo, no podemos saber cuando la gracia se vaya a cerrar, nadie lo sabrá. Ya hablamos de esto, ¿recuerdan? En los temas anteriores de esta serie. Pero sin embargo aquí la cita nos está diciendo que los acontecimientos que nos señalaran que el fin de la gracia está por llegar, han sido presentados con claridad. Y la cita termina diciendo, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Es lo que les hablaba. Hay muchos adventistas que no entienden nada precisamente porque no se desprenden de las ideas preconcebidas. Quieren estudiar la Biblia, espíritu de profecía, para que esto confirme nada más lo que ellos creen que es la verdad. Hay mucha luz que está siendo dada en este último momento, que ninguna generación tuvo. Nosotros, si somos humildes, si somos como niños que quieren ser enseñados, podemos abrir nuestro corazón para analizar. Y las cosas están siendo presentadas con evidencias. Esto no es hablar por hablar. Les presentamos los textos bíblicos y las citas, queridos hermanos. Mensajes selectos, tomo 3, página 387, párrafo 1. Dice así. La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Vean qué importantísimo lo que dice esta cita. La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. ¿En qué les hace pensar esta aseveración? Todo el contenido de la Biblia, mis apreciados hermanos, todo el contenido de la Biblia, las historias, las recomendaciones del Señor, las profecías, los salmos, todo lo que contiene este libro, son tesoros reunidos especialmente para la última generación. Pero resulta que hay la tendencia de querer decir a la mayoría de cosas que están escritas en la antigüedad, no, eso era para el tiempo de Jeremías, no, eso era solo para Isaías, no, eso era para el tiempo de Israel. Pero hermanos, también les compartí en temas anteriores la cita en mensajes selectos que dice, en realidad los profetas de la antigüedad escribieron bien poco para su tiempo, la mayor parte fue para nuestro tiempo.
Entonces, aunque hubo en la historia cumplimientos parciales de muchas profecías y partes de la Biblia, y literales en su tiempo, el cumplimiento pleno de lo que tiene este libro, el cumplimiento pleno, es para nuestra generación, la última generación. Por eso dice, la Biblia ha reunido, ha guardado, la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Tome en cuenta esto, porque entonces no volverá a leer la Biblia de la misma manera. Siempre usted encontrará que hay algo que apunta consejos y advertencias para nuestra generación. Esto lo dijo el Señor a través de su profeta. Seguimos leyendo. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Escuche bien, lea bien lo que dice esta cita. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento, todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento, todo lo que se dio, dice que ha sido repetido en la historia ya. Por eso les decía, parcialmente muchas cosas se han repetido, pero se siguen repitiendo en la iglesia en estos últimos días. La experiencia del pueblo de Israel sacado de Egipto para ser llevado a la tierra prometida apunta a la experiencia del Israel final, del adventismo del séptimo día. En el tema anterior de la salida al campo, yo les decía, ser sacado de Egipto es ser sacado del mundo, de la esclavitud del pecado. Ser llevado al desierto es ser llevado al lugar apartado donde fue llevada la mujer en Apocalipsis 12. ¿Para qué? Para ser educado antes de entrar a la tierra prometida, que en nuestro caso la tierra prometida es la patria celestial. Por eso yo les decía, es inconcebible el pensar, tenemos un lugar apartado ahí en el desierto, pero nos quedamos a vivir en Egipto, como están haciendo muchos hermanos adventistas. Compraron su tierra y dice, tengo 60, 100 árboles frutales sembrados, estamos trabajando, cada cierto tiempo vamos, pero siguen viviendo en la ciudad. Esto es equivalente a que un israelita dijera, ¿sabes qué, Moisés? Quiero quedarme un tiempo más aquí en Egipto, pero prepárame un espacio allá, alrededor del tabernáculo, que sea para mi familia y para mí. Jamás hubiese sido aceptado por Dios eso. Lo otro es los que han estado viviendo en el campo, pero no ha habido una fe viva que los mueva y han vuelto atrás y se han ido a la ciudad, confundidos por los mensajes erróneos que se están predicando, donde dicen, no, es hasta la ley dominical la salida. Será muy tarde para eso. Entonces nos vamos a ir allá a trabajar, volver a Egipto, al mundo, y cuando venga la ley dominical salimos todos a la carrera. Eso era equivalente a que un israelita abandonara el campamento en el desierto donde Dios quería educarles y decir que quería volver a Egipto. De hecho, ustedes saben lo que sucedió con las murmuraciones. Pero nos trajiste aquí, Moisés, a morir de hambre aquí, a este desierto, a que nuestros hijos murieran. Desearíamos volver a Egipto y morir allá mejor, con la barriga llena, comiendo de las ollas de Egipto. ¿Qué pasó con ese deseo, esa murmuración de querer volver allá? Murieron en el desierto por la murmuración. Entonces, este es un ejemplo que les pongo. Hemos hablado de esto y seguiremos hablando más adelante, cuando hablemos de la salida al campo, otra vez en una serie. Primero Dios que vendrá. Esto es un ejemplo de lo que la cita aquí nos está diciendo. Todos los eventos de la antigüedad, lo que sucedió ha sido repetido y se está repitiendo en la iglesia en estos últimos días. La apostasía a la orilla del Jordán, todo eso se está repitiendo. Entonces, la historia nos muestra lo que va a suceder, así de sencillo. Y lo que está registrado en la historia está sucediendo nuevamente. Ahora,
esta cita que les voy a leer, junto con las otras que vienen, presten mucha atención, esto es impactante. Yo leí esto y quedé impresionado realmente sobre lo que nos está diciendo. La Educación, página 161, párrafo 3 y 4. Dice así. Vamos a poner: la historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar que se les asignó y que inconscientemente dieron testimonio de la verdad, cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para nosotros. ¿Qué es lo que tiene un mensaje para nosotros? La historia de las naciones. Y que inconscientemente, o sea, ellos no lo sabían, esos grandes gobiernos, no lo sabían que estaban cumpliendo una parte en el plan de Dios. Dieron testimonio de la verdad y cuyo significado ignoraban. Pero el gran Dios, que tiene el control de todo, permitió que las cosas se fueran dando en el contexto político, que un reino viniera sobre otro a tomar el control, porque así estaba establecido por Dios. En la historia, hermanos, tenemos que leer historia, tenemos que estudiar para saber el mensaje que hay para nosotros ahí. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dicen dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Impresionante lo que dice esta cita. La historia que el Señor ha permitido que se dé de esa manera. Nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos. O sea, nos dice qué hora es en la historia, cuánto falta para el fin. Nos dicen dónde estamos y qué es lo que se puede esperar del futuro. En otras palabras, estudiando la historia, como todo se repite, nos damos cuenta cuánto le queda a este mundo, cuán cerca estamos de que se acabe todo y cuáles son los siguientes eventos que podemos esperar que vienen a continuación. La misma historia nos revela eso. Ahora vean esto marcado aquí en amarillo. Es impresionante. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Impresionante. Qué cita tan poderosa. Usted había leído esto antes, usted se había dado cuenta de lo que dice esta parte aquí en el libro de la Educación. El Señor está diciendo que todo lo que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia a través de los siglos. O sea que hay un esquema de los eventos finales a través de los siglos. Los eventos que sucederían en esta etapa final, mis queridos hermanos, en esta etapa final, en esta recta final, la llegada de la ley dominical, lo que sucede antes de la ley dominical, que viene con la ley dominical, eso está registrado en la historia. O sea, Dios permitió que varios eventos que señalan a estos eventos se dieran en la historia. Y cuando lo analizamos, vemos un macro
Macro es de grande, de gigantesco. Un macro esquema, un macro diagrama de los eventos finales. Y a eso vamos a continuación. Es impresionante. Yo nunca lo había visto así. ¿Usted quiere ver que antes de la ley dominical es el juicio por el pueblo elegido y no con la ley dominical? Vamos a ver el esquema en la historia, mis queridos hermanos. Y glorifico el nombre de Dios porque Él se lleva toda la gloria, todo el crédito, porque Él es el que me ha permitido entender estas cosas. La gloria es para Él. Humanamente es imposible que este servidor o que cada uno de ustedes llegue a entender estas cosas si no es por la ayuda de Dios, por su misericordia. Entonces, todo lo que sucederá. Ustedes saben que hay muchos esquemas de los eventos finales que se han hecho. Primero es esto, después sigue esto. Pero a veces sin entender plenamente las cosas. Y no los culpo porque no había tanta luz en el pasado como hoy en día. Pero saben que el esquema de los eventos finales lo hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos visto así. Ahora lo vamos a analizar. Entonces, yo quiero que ustedes asimilen esto, porque esto es la base de lo que les voy a compartir. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Todo este esquema de eventos finales está registrado en la historia y si nosotros lo llegamos a estudiar y lo conocemos, sabemos lo que viene a continuación y podemos saber qué está aconteciendo en este momento. Otra cita muy parecida está en Profetas y Reyes, página 393, párrafo 4. Dice así: al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad hasta la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia. Siempre me resulta impresionante leer estas líneas. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden, en su orden. Lo que está diciendo acá, se los digo una vez más, nos está diciendo que Dios en su gran sabiduría permitió que en la historia se cumplieran eventos, lo que pasa es que han estado separados por siglos y no lo percibíamos así, que era un solo diagrama gigantesco, pero han estado separados por siglos. Dios permitió que esos eventos se cumplieran porque señalaban a los eventos del tiempo del fin que estarían separados por un corto tiempo, estarían muy pegaditos uno del otro. Se cumplieron esos eventos en los siglos precisamente para que el diagrama quedara escrito, para que nosotros lo entendiéramos. Por décadas, por años, nunca entendimos esto, pero ahora ha llegado el momento en que lo estamos viendo. Y yo les voy a mostrar el diagrama. Y es impresionante, mis apreciados hermanos. Todo se cumplirá en su orden porque hay un orden establecido. Entonces, le repito una vez más. ¿Ha tenido usted alguna duda de lo que estoy diciendo? Capaz que no ha visto todos los temas porque muchas personas, muchos hermanos que han visto todos los temas, los 11 temas y han seguido toda esta secuencia, dicen, me han escrito y dicen, impresionante, yo mismo he estado estudiando y esto me corrobora lo que Dios me había hecho sentir en el corazón, que el juicio de los vivos había empezado. Si usted tiene alguna duda y su corazón está abierto como el corazón de un niño a entender estas verdades y ha sacado sus preconceptos de su mente,
le va a quedar confirmado una vez más con lo que estamos a punto de ver, qué es lo que sucede antes de la ley dominical. Que el juicio del pueblo elegido no es a partir de la ley dominical, es antes de la ley dominical. Las citas que le acabo de compartir nos dicen que hay una secuencia de eventos que se han cumplido en la historia y que señalan los eventos finales. ¿No lo entendió? Retroceda el video y vuelva a ver las últimas citas, tres cuadros de citas que he compartido y que hemos leído y hemos analizado. Es impresionante. El orden de los eventos finales está registrado en la historia. Y vamos entonces hacia eso en este momento. Antes, quiero que puedan ver este videíto donde a Trump se le compara, pero antes vamos a hacer algo aquí. Ok. Al presidente Trump hay aquí una persona que creo que es como un sacerdote, cardenal, no sé cómo le llaman, de la iglesia ortodoxa allá por Turquía, creo que por Turquía anduvo Trump. Y entonces él le compara a Trump con Constantino. Ya vimos en el tema anterior como uno de los doctores católicos que está en esta coalición del Proyecto 2025 hablaba de Constantino y decía que es un ejemplo que debemos seguir, que así como Constantino ayudó a la sociedad y fue poniendo el día domingo, porque él estaba hablando de la ley dominical, nosotros debemos hacerlo. Aquí nuevamente se menciona a Constantino. Ustedes podrán leer los subtítulos, pero voy a tratar de yo leer en voz alta por los hermanos que les cuesta leer y que puedan escuchar lo que esta persona está diciendo sobre Donald Trump. Vamos a ver si puedo leerlo. Ok. Señor presidente, usted dirige el mundo. Eres el líder del mundo. Y usted es el líder en la defensa de la libertad y la paz entre todos los pueblos. A través de su liderazgo encarna los valores de la fe cristiana y amor por el Evangelio. Me recuerda al gran emperador romano Constantino el Grande. Y ahí la gente aplaude. Este emperador, querido señor presidente, es el que fundó y construyó la magnífica ciudad de Constantinopla, mi lugar de nacimiento. Hoy conocida como Estambul, es un gran honor para mí presentarle esta Santa Cruz. Le va a entregar la cruz a Trump. Wow, gracias, dice Trump. Esta cruz es el mismo símbolo que llevó a este gran emperador romano, Constantino, a la victoria, como Cristo le reveló en una visión. Supuestamente Cristo le dijo al emperador: con esta cruz serás victorioso. Señor presidente, esta cruz es un símbolo eterno de paz y un trofeo invencible, un signo de fuerza divina. Y guía, con esta cruz te ruego que traigas paz al mundo y hagas a Estados Unidos invencible. Aquí la gente aplaude muy emocionada. Trump recibe la cruz, le agradece profundamente. Mis hermanos queridos,
¿No les resulta impresionante este video, lo que aquí aconteció en esta oportunidad? ¿Cómo se compara a Trump con Constantino el Grande, el que trajo la ley dominical en la historia? ¿Esto es casualidad? Ya vimos aquel doctor que les mencionaba, que vimos en la parte 13, el video, que él hablaba de Constantino en relación con establecer las leyes azules, la ley dominical. Constantino hizo un gran bien, para ellos Constantino es un héroe, son católicos, y así debemos hacer nosotros por el bien de la sociedad. Y aquí se compara a Trump con Constantino. Constantino fue el que trajo la ley dominical en el año 321 de Cristo. ¿No nos está señalando esto, que llegó el momento en que la ley dominical sea impuesta? ¿Acaso esto es casualidad o es por la mano divina que se está dejando ver estas situaciones, estas cosas tan obvias que nos recuerdan el pasado? Es como haciéndonos ver, acuérdate, examina el pasado, lo que sucedió, porque eso que se cumplió en el pasado está a punto de ser repetido. Por eso bien, mis hermanos, estamos de regreso. Un problema inesperado que apenas lo van a notar en el video porque va a quedar editado. Pero cuando les estaba hablando, comentando acerca de este video, el micrófono repentinamente dejó de funcionar. Y no tengo idea por qué. Dejó de funcionar, no captaba el sonido y sin micrófono pues no puedo hablar para que ustedes escuchen claramente. Entonces tuve que cancelar la grabación hasta donde se había grabado y hacer otro video. Y entonces la idea es unir las dos partes para que quede uno solo. Pero así está actuando el enemigo para que ustedes no puedan saber estas cosas. Pero esperemos en el nombre del Señor que ya no haya más fallas. Entonces, les decía que se esté hablando de Constantino ya varias veces. Que se compare a Donald Trump con Constantino es pura casualidad, no lo es. Dios lo está permitiendo en su sabiduría para que volvamos la vista al pasado, a la historia. Nos está diciendo, analiza la historia porque lo que está registrado allí, los eventos que sucedieron, están por cumplirse, porque esos eventos en la historia señalaban el esquema final de los eventos proféticos. Por eso las citas que les compartí hablan de eso. Todo lo que va a suceder, todo lo que está por suceder, está escrito en la historia a través de los siglos. Podemos saber con seguridad entonces dónde estamos y cuáles son los eventos que van a seguir a continuación. Y esto tiene mucha importancia porque entonces seremos de los entendidos que saben, como los de la tribu de Manasés, no recuerdo, era de Manasés, aquellos que eran entendidos sobre los tiempos, que sabían lo que se debía hacer. Los hijos de Manasés no, perdón. Los de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que se debía hacer en ese momento que se estaba viviendo. De esos tenemos que ser nosotros, de los hijos de Isaacar, ser entendidos en los tiempos. Y si nosotros aprendemos estas lecciones y lo que el Señor nos está diciendo,
¿Quieres saber lo que va a suceder en esta última generación? ¿Quieres saber dónde estás en este preciso momento en la historia? ¿Quieres saber qué es lo que está por venir? Ve y mira hacia atrás. Y el Señor nos está dando estas señales, estas situaciones que nos apuntan al pasado. Se está comparando a Trump con Constantino. El proyecto 2025 viene hablando de establecer una ley dominical. Toda esta gente está hablando de una ley dominical, hermanos. ¿Quieren más, hermanos adventistas? ¿Quieren más señales de que llegó la hora de que la marca de la bestia va a ser impuesta pronto? Constantino, se recuerda constantemente a Constantino. ¿Por qué razón? ¿Quién nos está señalando? Vean a continuación. Tenemos un ejemplo acá de algunos eventos que se dieron. Vamos a ver, parece que todo ha comenzado a fallar en este momento. Un momento, hermanos, a ver si puedo solucionar aquí. Bien. Bueno, mis queridos hermanos, reanudando una vez más, tuve que cambiar de micrófono, poner otro micrófono, porque me estaba dando problemas, me estaba dejando de funcionar, entonces esperemos ya no ocurra eso con este micrófono. Les decía, tenemos acá este cuadro que nos ilustran algunas cosas similares, muy parecidas que acontecieron en aquellos años de aquella década de los años 1800. Sabemos que fue en el año 1888 cuando el proyecto de ley dominical había tomado tanta fuerza que estaba a punto de ser promulgado. Y bueno, ahí ocurrió la defensa por el pastor A.T. Jones, donde magistralmente, usado por el Espíritu Santo, los dejó sin argumentos, y eso tuvo mucho que ver para que no se diera en ese momento la ley dominical en ese preciso año. Pero acá tenemos algunas cosas similares para que veamos que la historia nos señala, tenemos pistas en la historia que nos indican, son como señales que estaban allí que nos indicarían que cuando se estuvieran dando en el tiempo que llegara, el tiempo de la recta final, cuando ya fuera el propio fin de la historia de la humanidad, nosotros podríamos saber que indudablemente esta es la culminación del tiempo, porque estas señales ya apuntaban en el pasado. Entonces sabemos que la generación aquella de los años 1800 iba a ser la última generación sobre la tierra. El Señor iba a volver, ya hemos hablado varias veces de esto. Y la ley dominical estaba a punto de venir en aquel entonces, la lluvia tardía estaba siendo derramada. Entonces nos deja una pauta esa época, esa generación, de cómo las cosas se darían también en este último tiempo. Una de las similitudes que tenemos es que el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, Grover Cleveland, ganó una elección en 1884, perdió la siguiente en 1888 y fue elegido como presidente, creo que fue en 1892. Es similar a lo que sucedió con Trump. Trump ganó en el 2016, perdió en 2020, pero fue elegido
en 2024. Entonces, ¿casualidad? ¿O son cosas que Dios está permitiendo que veamos para que nos demos cuenta de que llegó el momento en que estamos a las fronteras de la Canaán celestial, que la marca de la bestia está a punto de venir? Es el momento de la última generación. Otra similitud. En aquellos años estaba en auge la revolución industrial. Esto había traído una tremenda revolución. Había venido a cambiar la vida de las personas en todo el mundo. Actividades agrícolas que se hacían a mano de obreros, de miles de obreros. Ahora las máquinas podían hacer esas cosas, o de producción. Las máquinas. Eso había venido a revolucionar la vida, había traído la modernidad. Y hoy tenemos la revolución tecnológica. Qué curioso, ¿no? Revolución industrial en aquella época, la tecnología de aquel entonces, y ahora tenemos la revolución tecnológica. Y esto que es bien sabido, el papa de turno en aquel entonces era el Papa León XIII. Y el papa de turno ahora, que recientemente fue elegido, es el Papa León XIV. Ambos velaban por la justicia social. Bueno, me refiero al Papa León XIII, velaba por la justicia social, y el Papa León XIV sigue el ejemplo de León XIII, precisamente por eso eligió ese nombre. Y este era el Papa de turno cuando la ley dominical estaba por llegar en aquella generación que iba a ser la última. Qué curioso que ahora que la ley dominical se está impulsando y que hay tantas señales de que esta es la última generación, resulta que el Papa ahora es también con el mismo nombre, León XIV. Y bueno, había un fuerte movimiento para poner la ley dominical en los Estados Unidos, impulsada por el senador Blair. Y ahora tenemos el proyecto 2025 donde se está hablando de la ley dominical. Son varias similitudes, hermanos. ¿Les parece esto una casualidad? No es casualidad. El Señor nos está dando estas señales para que nos demos cuenta de que llegó el momento de la última generación en el cual todas las cosas están por decidirse. Entonces ahora, como a lo largo de la historia de los siglos está contenida la información importantísima, vital, de lo que ocurriría en la última generación, y como el foco principal de estos estudios es demostrar que el juicio por los vivos se está llevando a cabo en este momento antes de la ley dominical, y ya hemos compartido muchas evidencias, hemos seguido compartiendo, que muestra que el juicio por la iglesia adventista debía ser antes del decreto. Entonces vamos a buscar en la historia un cierre de gracia para el pueblo de Dios, que es la partida, el punto de partida del esquema de los eventos finales que nos señalan. Este es el esquema repartido en la historia a través de los siglos que nos señalan al esquema de cómo se darían los sucesos en el tiempo del fin. Comenzamos recordando que a Daniel, el profeta Daniel, se le dijeron las siguientes palabras. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, se le dijo esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. 70 semanas determinadas sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Indudablemente que al pueblo elegido por Dios en aquel entonces, al pueblo de Israel. 70 semanas para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? El diccionario nos dice: prevaricar es faltar conscientemente
a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. La peor falta en un juez es prevaricar en la sentencia de un juicio. O sea, hacer algo cuando se sabe que está mal lo que estás haciendo, la decisión que has tomado. Eso es prevaricar, hacer las cosas malas, indebidas, a sabiendas de que Dios ha dicho que no se debe hacer. Entonces, a Daniel se le dijo, 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo elegido, para que terminen la prevaricación, dejen de pecar a sabiendas, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿En qué les hace pensar este lenguaje? ¿Expiar la iniquidad? ¿Poner fin al pecado? ¿No les hace pensar a un momento de juicio? ¿A un momento de día de expiación, queridos hermanos? Indudablemente es un lenguaje de juicio, es un lenguaje de día de expiación. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Este es un tiempo de gracia que le estaba siendo dado, el tiempo final de gracia al pueblo elegido para que se dejaran purificar por Dios, para terminar con el pecado, para enderezar el rumbo, para volver a Dios, la iniquidad de ellos fuera expiada y viniera la justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia perdurable? La justicia es la obediencia perfecta a la ley de Dios y se vuelve perdurable cuando se ha logrado la victoria sobre el pecado, cuando Dios ha actuado en las vidas de sus hijos, y entonces la obediencia se vuelve algo natural que nace del corazón, es la ley escrita en el corazón. Entonces aquí, la profecía de las 70 semanas nos está apuntando que era el tiempo de gracia para el pueblo elegido. Al terminarse las 70 semanas, cuando llegara al fin la semana 70, el tiempo de gracia para el pueblo elegido habría acabado. Es importante tomar en cuenta esto. En Daniel 9:27 nos dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del Mesías que vendría. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos habla de la semana 70, la última semana de gracia para el pueblo elegido. Y era una semana de 7 años. ¿La Biblia nos habla de semanas de 7 años? Miren Levítico 25:8. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años, hablando del jubileo. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes. Claro que en el cómputo de Dios hay semanas de 7 años. Esto es importantísimo. Semanas de 7 años. Entonces la semana 70 era una semana de 7 años. Eran los últimos 7 años de gracia para el pueblo elegido de Dios. Bien, aquí tenemos este pequeño esquema muy conocido por todos los adventistas que han estudiado, que les gusta estudiar las profecías, que han leído El conflicto de los siglos. El esquema de las 70 semanas. Esto lo encontré por allí entre uno de los materiales en PDF que tengo guardados en mis discos duros, entre los miles de libros que tengo. Lo encontré y me pareció muy bien para usar en la diapositiva y así ahorrarme algún tiempo de tener que hacer un esquema propio. Pero está bastante bien, la verdad. Y tenemos acá esto que es básico, que todo adventista debe saberlo. Las 70 semanas inician el año 457 con el decreto de Artajerjes para restaurar y edificar Jerusalén. Es el punto de partida de una profecía mayor que la profecía de las 2300 tardes y mañanas.
Cuando el texto en Daniel dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, en el original es cortadas, o sea, cortadas de un periodo mayor, que son las 2300 tardes y mañanas. Entonces, aquí tenemos las 69 semanas llegan hasta el año 27, el año 27 de Cristo, cuando Él fue bautizado. A la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Es porque a la mitad de estos 7 años, del año 27 al 34, hay 7 años, es la semana 70. Es una semana de años, como vimos. A la mitad de esa semana el Señor moriría. Los sacrificios y las ofrendas, todo eso llegarían a su fin para siempre. Fueron los últimos 7 años de gracia para el pueblo elegido. 70 semanas dadas para el pueblo elegido. 490 años dados al pueblo de Dios. Luego de eso vendría el tiempo de los gentiles. Y esto es muy interesante. Ahora, analicemos lo que dice aquí el deseado de todas las gentes. Jerusalén había sido la hija de su cuidado, y como un padre tierno se lamentaba sobre un hijo descarriado, así Jesús lloró sobre la ciudad amada. ¿Cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo verte condenada a la destrucción? ¿Puedo permitirte colmar la copa de tu iniquidad? Un alma es de tanto valor que en comparación con ella los mundos se reducen a la insignificancia. Pero allí estaba por perderse una nación entera. Cuando el sol ya en su ocaso desapareciera de la vista, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. ¿Cuándo fue esto? ¿Recuerdan cuando el Señor entró subido sobre un asno? Esto fue en este año, cuando la muerte del Señor estaba por acontecer, cuando entró su entrada triunfal a Jerusalén y se detuvo en el monte donde se veía la ciudad, y ahí el Señor lloró sobre Jerusalén. Entonces se está refiriendo a ese momento. Y a mí me impresiona que dice, cuando el sol ya en su ocaso desapareciera de la vista, en ese día, el día de gracia de Jerusalén habría terminado. Impresionante, en el año 31, el día de gracia de Jerusalén. Mientras la procesión estaba detenida sobre la cresta del Monte de las Olivas, no era todavía demasiado tarde para que Jerusalén se arrepintiese. El ángel de la misericordia estaba entonces plegando sus alas para descender por los escalones del trono de oro, a fin de dar lugar a la justicia y al juicio inminentes. Pero el gran corazón de amor de Cristo todavía intercedía por Jerusalén, que había despreciado sus misericordias y amonestaciones, y que estaba por empapar sus manos en su sangre. Si quisiera solamente arrepentirse, no era aún demasiado tarde. Mientras los últimos rayos del sol poniente se demoraban sobre el templo, las torres y cúpulas, ¿no la guiaría algún ángel bueno al amor del Salvador y conjuraría su sentencia? Hermosa e impía ciudad, que había apedreado a los profetas, que había rechazado al Hijo de Dios, que se sujetaba a ella misma por su impenitencia en grillos de servidumbre. Su día de misericordia casi había pasado. Deseado de todas las gentes, página 531. Impresionante lo que dice. Entonces, en este año, el día de misericordia, el día de gracia de Jerusalén casi había terminado en el año 31. Pero aquí nos encontramos con cierta dificultad, porque en el conflicto de los siglos, página 328, párrafo 4, dice lo siguiente: las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Fue dado al mundo. Entonces,
hemos sabido que la gracia para el pueblo, para la nación judía, terminó acá, el año 34. Pero ¿por qué en el año 31, cuando Cristo entró a Jerusalén, dice que el tiempo de gracia para Jerusalén estaba por cerrar? Si el tiempo de gracia para la nación judía terminó hasta aquí, en el año 34, ¿cómo solucionamos esto? Solo hay una alternativa y que me parece muy congruente. El deseo de toda la gente es página 573, párrafo 2, nos dice: pero Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que había llamado al templo casa de su padre, hasta aquí había llamado al templo casa de su padre, pero ahora al salir el Hijo de Dios de entre sus murallas, la presencia de Dios se iba a retirar para siempre del templo construido para su gloria. Desde entonces sus ceremonias no tendrían significado, sus ritos serían una mofa, sería una burla, los ritos cuando Dios ya no estaría en el templo. Estas palabras fueron dirigidas no a todo el pueblo, fue a la dirigencia, a la apostasía de los dirigentes. Vuestra casa os es dejada desierta. Por eso dice que él les dijo estas palabras, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque esta gente, los dirigentes que fueron culpables de la sangre del Señor, los que motivaron al pueblo a gritar crucifícale, es bien sabido, dice la inspiración, que van a resucitar en la resurrección especial, antes de la resurrección general, justo antes de que el Señor llegue a la tierra para ver venir al Señor. Entonces, esta exclamación, vuestra casa os es dejada desierta, es para hacer de notar que el liderazgo había sido abandonado por Dios. Ya la presencia de Dios no estaba en el templo, no estaba en las reuniones de estos dirigentes, se había apartado, pero la gracia para el pueblo se extendía todavía. Y esto entonces nos hace ver que el juicio para los dirigentes se dio antes. La resolución donde fueron abandonados por el Espíritu de Dios fue antes que para el pueblo. Esto es evidente al analizar esto. Entonces, esto nos va a ayudar a entender por qué se dice que en el año 31, cuando estaba por llegar el momento en que Jesús fuera apresado, cuando él entró a Jerusalén, el tiempo de gracia para Jerusalén, dice, para Jerusalén, estaba a punto de terminar en ese día, pero sin embargo para toda la nación fue hasta el año 34. Isaías 3 del 13 y 14 nos dice: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos, el juicio para todos los pueblos. Pero antes dice: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Hay un juicio para todas las naciones, todos aquellos que profesan servir a Dios. Pero antes de venir ese juicio por estas otras personas, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo antes. Ya hemos mostrado esto en los temas anteriores. El juicio es por los dirigentes antes, comienza por ellos. En Ezequiel 9, 5 y 6 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. Esta es la matanza que viene, el juicio retributivo, después de la gran apostasía, cuando terminan adorando al sol, descrito en Ezequiel 8. Pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. ¿Por quienes comienza el castigo? Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El castigo comienza por los dirigentes que están en el templo, los ancianos. Por ellos comienza el castigo. ¿Por qué? Porque fueron juzgados antes que el pueblo. Entonces esto es evidente. Ahora,
Esta es la otra parte del esquema, los 1810 años restantes. Tenemos al principio 490 años en las 70 semanas, que esto era el tiempo para el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Pero lo que resta son 1810 años a partir del año 34 en adelante, donde se dieron otros acontecimientos hasta llegar a 1844, cuando el santuario se fue purificado, o no fue purificado, más bien comenzó la purificación del santuario. El Señor Jesús pasó en ese año del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ahora, yo les invito, aquí tenemos todo el esquema. ¿Qué ven ustedes aquí, hermanos? ¿Qué ven ustedes aquí? Analícenlo unos segundos. ¿Ven algo impresionante aquí? Recuerden las citas que leímos. Todo el esquema de eventos finales, el orden, está registrado en la historia. ¿Qué ven ustedes aquí? Miren esto. El cierre de gracia para el pueblo elegido, el año 34 de Cristo. Pero el año 31 tenemos un cierre de gracia para otro grupo, antes que para toda la nación. ¿Quiénes fueron? Jerusalén. ¿A quién representaba Jerusalén? Al liderazgo. El Señor Jesús les acababa de decir: vuestra casa os es dejada desierta. Tenemos entonces que la gracia se cierra antes para los líderes y después viene el cierre de gracia para el pueblo totalmente. Y leímos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, leímos cómo en lenguaje de juicio se menciona, vamos a recordarlo, Daniel 9:24, 70 semanas determinadas sobre tu pueblo para que terminen la prevaricación, para que pongan fin al pecado y expiar la iniquidad. La iniquidad es el pecado acariciado en el corazón. Para traer la justicia perdurable, lenguaje de juicio. Entonces, este periodo aquí, principalmente, bueno, todo el periodo es el último chance para el pueblo elegido, desde el año 457 hasta el año 34. Pero desde el año 27 hasta el 34 es la última semana de 7 años de gracia para el pueblo elegido. ¿Cómo le llamaríamos a esto? El juicio por el pueblo elegido. Daniel 9:24, ya lo vimos, habla en lenguaje de juicio. Este es el tiempo que tenía Israel para enderezar el rumbo, para volver a Dios, para humillarse, terminar la prevaricación, dejar de hacer, de pecar, de quebrantar la ley a sabiendas, dejarse purificar por el Señor, en humillación volver al Señor y traer la justicia perdurable, la obediencia perfecta. El juicio por el pueblo elegido. Aquí tenemos, este es el juicio por el pueblo elegido. Y principalmente los últimos 7 años es el juicio por esa generación que estaba viva. Los últimos representantes antes de que cerrara la gracia del pueblo judío. Aquí tenemos el juicio de los vivos por esa generación. Ahora, ¿qué le sigue después? Viene un castigo para ese pueblo. ¿Y qué sigue después? Impresionante. El año 321, la ley dominical por Constantino. Hermanos, ¿ustedes se preguntaron alguna vez por qué allí en un año, así como aislado, yo lo veía así como aislado en los siglos, hubo una ley dominical? ¿Qué relevancia tenía eso? Yo me hice la pregunta más de una vez.
¿por qué Dios dejó eso de que Constantino pusiera una ley dominical? ¿Pero para qué si no era el tiempo en aquel entonces? No había llegado el tiempo de la última generación cuando la verdadera ley dominical tendría que ser puesta. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios permitió que en la historia quedara registrado una ley dominical? Yo no le encontraba mucho sentido, ¿saben? ¿Por qué razón? Si lo más importante es la verdadera que va a venir, pero esto fue no la más relevante, la que cumpliría la profecía final. ¿Por qué Dios permitió que allá, bien atrás en los siglos, se hubiese dado una ley dominical? Ahora lo entiendo mejor. Precisamente porque Él estaba armando un esquema de los eventos finales. Aquí tenemos la ley dominical. ¿Qué le sigue, mis hermanos, a la ley dominical? ¿Qué aconteció después? Vean aquí el cuadrito que se mueve. ¿Lo ven? 1260 años de supremacía papal. Al ser puesta la ley dominical, eso trae el reinado papal, la opresión. Y en la historia lo vemos cumplido. El año 321 se dio la ley dominical por Constantino y unos cuantos siglos después, el año 508, Clodoveo era el rey de los francos, no recuerdo, algo así. Le dio bastante autoridad al obispo de Roma, se le dio poder al papa y después el año 538 es donde comienza la supremacía papal. Y entonces el papado persigue a todos aquellos que no quieren someterse a los dogmas del catolicismo, a todos los que quieren ir aferrados a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, la gran persecución. Y aquí el cierre en 1844, un día de expiación. Entonces, yo veo aquí, hermanos, en este esquema, yo veo una representación de los eventos que sucederán en el tiempo del fin. Solo que aquí están separados por siglos, por muchos años. En algunos casos por siglos. Pero ahora en el tiempo final será muy cortito. Estas fechas se estarán pegadas unas de otras en un espacio más reducido, porque ya no serán siglos. Son años, son meses. Entonces, es impresionante porque aquí tenemos la ley dominical. La ley dominical le sigue el gobierno papal, el reinado papal. ¿Quién de ustedes me puede decir que a la ley dominical, cuando suceda ahora nuevamente, la definitiva ley dominical, esto era una sombra, la verdadera, la culminación de los tiempos, la que la profecía en Apocalipsis indicaba, cuando acontezca, ¿acaso no viene el reinado del papado después de la ley dominical? Sin duda. Entonces, aquí nos está marcando lo mismo, solo que esto es a través de los siglos. Entonces, mis hermanos, si este esquema nos marca el orden de eventos, vean esto. Aquí tenemos el juicio por el pueblo elegido. ¿Cuándo aconteció, hermanos? ¿Aconteció a partir del año 321 en adelante? ¿Se juzgó al pueblo judío allí? No, fue antes de la ley dominical. Fue antes. Y ustedes ven una gran separación acá. Pero ahora se reduce. Aquí es de siglos. Porque los eventos, todo lo que la profecía ha dicho que sucedería, decían las citas en la educación y en Profetas y Reyes, está registrado en la historia. Todo está registrado en la historia. Y aquí lo vemos. No fue casualidad, no fue puro capricho, sino que Dios en su sabiduría dejó que se diera una ley dominical en este año porque estaba Él completando el esquema de eventos finales para que nosotros lo entendamos. Esto nos señala el orden de lo que acontecería. Y aquí tenemos el juicio por el pueblo elegido, el cierre de gracia antes de la ley dominical. Bueno, y ahora el detalle es,
Pero aquí la gracia se cerró antes de que llegara la ley dominical de Constantino. Es lo que les decía. Este es un esquema a través de los siglos, pero ahora todo se reduce. Este cierre de gracia se acerca muchísimo al momento en que la ley dominical es dada. Y nos ha dejado el Señor información donde nos deja ver que al llegar el decreto es la prueba final donde se da en evidencia que no hubo preparación en la mayoría y son dejados, y los que sí fueron preparados reciben el sello de Dios. Entonces, con esto, en el tiempo del fin, se acercan que casi llegan a ser uno mismo, prácticamente. Pero aquí vemos el esquema separado por siglos, por muchos años, por cientos de años en algunas partes. Por eso lo vemos separado. Pero nos ayuda a entender el orden de los eventos. El juicio por el pueblo elegido fue antes de que se diera la ley dominical. Luego de la ley dominical viene el gobierno papal y es lo mismo que va a suceder hoy en día. Entonces aquí tenemos una evidencia más, hermanos. El tiempo dado al pueblo de Dios antes de que venga el decreto, Sofonías 2:1 al 3, congregaos y meditado, nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes del decreto es el juicio por el pueblo elegido. Hoy en día es igual. ¿A qué nos apunta esto? Que el juicio por el pueblo adventista, por la última generación, sería antes de que llegue el decreto, al igual que está marcado en la historia, el juicio por los vivos, por esta generación que estaba viva los últimos 7 años, fue antes del decreto, separado por siglos acá, pero el esquema nos señala lo que sucederá en nuestro tiempo. Ahora será reducido por pocos años, por pocos meses, en algunos aspectos, y estas fechas se acercan una con la otra, o estos puntos, donde acontecerán los eventos. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Este evento ya se ve venir. Nosotros estamos acá, culminando ya el último periodo de gracia para el pueblo elegido. La ley dominical está por venir y este es el tiempo de los gentiles. Va a venir la persecución. Y 1844, un día de expiación. Cuando leemos Daniel 8:14, dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Algunos se confunden y creen que en el año 1844 el santuario fue purificado. Pero no es así. Si el santuario hubiese sido purificado en 1844, entonces ya no hay pecados que ascienden allá para contaminar al santuario. El santuario solamente es purificado cuando el corazón de los hijos de Dios es purificado aquí en la tierra y ya no ascienden pecados allá. La purificación del santuario de esa profecía de Daniel 8:14 termina precisamente en un día de expiación cuando la gracia acaba por terminar para todo el mundo. Entonces, por eso, apuntando hacia eso, sabemos que 1844 tiene una relevancia que ya sabemos, comenzó el día de expiación, pero viéndolo desde esta perspectiva, desde este punto de esquema a través de los siglos, ¿qué representaría 1844? Un día de expiación, cierre de gracia definitivo para toda la humanidad. Entonces, repasemos. Tenemos acá juicio por la generación viva del pueblo elegido. ¿Cuándo? A partir de la ley dominical, el esquema a través de los siglos nos muestra que no. No fue a partir del año 321, en que fue dada la ley dominical por Constantino. El esquema en la historia que el Dios eterno y sabio nos dejó escrito nos muestra que el pueblo elegido es juzgado antes. Después viene la ley dominical, después el dominio papal. Y llegará el momento en un día de expiación en que la gracia se cierra definitivamente para el pueblo, para
o más bien para todo el mundo. Entonces, a través de la historia, en este esquema de las 2300 tardes y mañanas, tenemos el esquema de los eventos finales. Yo no sé si alguien se dio cuenta de esto alguna vez. Lo que pasa es que los prejuicios a veces no nos han dejado ver y de repente para alguien era inaceptable, no encajaba que el juicio de los vivos por el pueblo elegido fuera antes de la ley dominical. Pero ahora lo vemos todo que es una concordancia, son piezas que encajan unas con otras de manera perfecta. A través de los siglos vemos el esquema de eventos proféticos, el orden, juicio de los vivos por el pueblo elegido primero. Viene la ley dominical luego, el dominio papal y el cierre de gracia para toda la humanidad. Es impresionante, mis queridos hermanos, es impresionante. Estamos finalizando esta parte. La educación, página 161, párrafo 4, lo leemos nuevamente. La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. En su orden, aquí lo tenemos, el orden, hermanos. Juicio por el pueblo elegido. Luego viene la ley dominical. Luego tenemos la supremacía papal nuevamente se va a establecer y el cierre de gracia en un día de expiación, donde se termina de cumplir lo que dice Daniel 8:14. El santuario será purificado y será purificado en un día de expiación cuando el Señor termina la expiación y Él sale del santuario. Tendrá que ser en un día de expiación nuevamente y 1844 lo que empezó quedará decidido. Aquí tenemos el orden. ¿Dónde estamos? Estamos acá, culminando la gracia para el pueblo elegido. Ya se ve venir el evento de la ley dominical. El recuadro que les mostré de las similitudes, Trump y el presidente Cleveland de aquel entonces, los mandatos, un mandato ganado, otro perdido, otro ganado nuevamente, los papas con los mismos nombres, la revolución industrial en aquella época, y la revolución tecnológica hoy en día, el movimiento de ley dominical en los años 1800 y hoy en día nuevamente. Y hay otro recuadro que creo que se va a unir a estas similitudes, y es que el mensaje de 1888 está por regresar, y esa es la confianza y es algo maravilloso, y pronto comenzaremos a hablar de ello aquí en este canal. Entonces repitan el video, y si hay algún detalle que no entienden, alguna pregunta, alguna acotación, entonces cuando abramos el grupo de WhatsApp, pueden ustedes dejar sus dudas o a través de los comentarios aquí en el canal de YouTube para poder aclarar algunas dudas, cosas que no se hayan entendido. Pero yo he quedado impresionado cómo a través de los siglos el Señor nos dejó el orden de los eventos en este esquema que siempre lo hemos tenido, pero nunca lo habíamos entendido porque no había llegado el tiempo para entenderlo aún. Conflicto de los siglos, página 14, párrafo 1. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no lo había jamás. Lo que ha sido volverá a ser. La historia nos señala lo que va a acontecer. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si es posible, le fuera engañaría a los mismos escogidos. La misma página, el párrafo 2 del Conflicto de los Siglos. Esta es en la introducción escrita por la hermana Ellen White. Dice, al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas
y especialmente que las presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez. El Señor le dijo que los eventos de historia fueran registrados en este libro, en el conflicto de los siglos. Por eso tenemos los primeros capítulos, que es historia pura, porque esto arrojaría luz para la última generación, precisamente porque en la historia está registrado lo que sucederá en nuestro tiempo. Por eso no les extrañe que se está comparando a Trón con Constantino, porque llegó este tiempo, hermanos. Y bueno, ahí ella sigue diciendo cómo escogió los eventos históricos para hacer lo que Dios le había pedido. El párrafo 3, página 14 del conflicto de los siglos. En esos anales de la historia podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. ¿Comprenden, hermanitos? Aquí tenemos una revelación en orden, juicio por el pueblo elegido, ley dominical, supremacía papal y cierre total de la gracia. La expiación se consuma al final de la historia del mundo. Está revelado aquí en el esquema de las 2300 tardes y mañanas. No lo habíamos visto porque no había llegado el tiempo, pero ya llegó el tiempo para entender estas cosas. Y bien, lo que vendrá será, ya culminando nuestra serie, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje que se dio al pueblo en los últimos años de gracia para el pueblo elegido, que es el mismo mensaje que se está dando hoy en día. Lo vamos a analizar juntos y hemos terminado la parte 14. Yo les recomiendo descarguen estos videos porque uno nunca sabe cuándo los canales pueden terminar. Y tener los videos es bien importante. Véanlos con oración, que sea Dios quien les confirme estas cosas. Véanlo con oración, con humillación, una y otra vez. La primera vez que se ve un tema no se capta todo, pero a medida lo vamos viendo con oración, se van captando todas las cosas. Vamos a orar para poder finalizar esta parte 14. Nuestro amantísimo Padre, nuestro Dios eterno, nos quedamos maravillados por su gran sabiduría, cómo en la historia a través de los siglos ha quedado marcado el orden de los eventos finales, Señor, y podemos ver que el juicio por el pueblo elegido se da antes de que llegue el decreto dominical. Es impresionante, Señor. Abra nuestras mentes para que podamos comprender el tiempo solemne que estamos viviendo. Tenga misericordia, Señor, de nosotros, de su pueblo. Ayúdenos, cambie nuestras vidas y dé hambre, más hambre a nuestros hermanos que escucharán para que sigan estudiando por su cuenta y el Santo Espíritu, que es el Maestro de Maestros, pueda guiarles, Señor. Que estos temas lleguen a miles o millones de adventistas para que sean amonestados antes de que sea tarde. Gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por la gracia que nos ha dado. Se lo rogamos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos finalizado esta parte 14, enfrentando dificultades técnicas, pero gracias a Dios hemos culminado. Y compartan los temas, den me gusta para que YouTube pueda recomendar los temas. Suscríbase y recomiende el canal. Que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia para todos. El Señor sea con ustedes.